Ir a la iglesia ya no es cosa de mujeres. Ahora, más hombres jóvenes están afiliados a grupos religiosos y las mujeres están abandonando la iglesia. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo con tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la creciente disparidad de género en la asistencia a la iglesia entre los más jóvenes. Al parecer, las mujeres jóvenes, desde la adolescencia hasta los casi 30 años, no están presentes en las iglesias como mujeres de generaciones anteriores. Pero antes te invitamos a descargar y escuchar regularmente nuestro podcast. Lo encontrarás en YouTube, Apple, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Ahí encontrarás otros temas, otras conversaciones que también pudieran interesarte. Y también te invitamos a que compartas esta conversación en tus redes sociales y permitas a tus amigos y seguidores participar de este tiempo juntos. Hoy la conversación es un poquito diferente, ya que normalmente la tenemos entre amigos, con distintas personas que vienen hasta estos micrófonos para conversar en este podcast sobre temas que tienen que ver con la fe cristiana en el mundo contemporáneo. Sin embargo, hoy vamos a hacer algo diferente y el tono va a ser mucho más familiar, porque me acompaña mi esposa Karina y estaremos escuchando algunas de las voces que vienen de nuestra familia, de nuestras hijas, porque nos preocupa también la creciente disparidad de género en la asistencia a la iglesia entre los jóvenes. De hecho, un reciente artículo de la revista norteamericana Christianity Today explora esa creciente ausencia de las mujeres más jóvenes, entre 13 y 28 años, de las congregaciones cristianas en los Estados Unidos. Pensamos que eso incluso podría pasar en otros lugares. Y nos llama mucho la atención porque históricamente las mujeres eran mucho más propensas a asistir a la iglesia y estar afiliadas religiosamente. Eso nos toca de cerca a mi esposa Karina y a mí, por ser padres de 3 hijas, justamente en esa edad, lo que se conoce en Estados Unidos como la generación Z, y desafortunadamente para nosotros, algunas de ellas se resisten a ir a la iglesia o tienen objeciones a los modelos de iglesias que han experimentado y en los cuales Karina y yo estamos afiliados. Así que, Karina, bienvenida. Pues es un gusto también estar aquí entre amigos, con uno de mis mejores amigos, mi esposo. Bueno, hay que aclarar, Karina, que tú estás involucrada en el trabajo de producción. Nunca estás en los micrófonos, pero haces posible que esta conversación también llegue a muchas personas, así que darte la bienvenida suena un poco extraño. Y vamos a hablar de un tema que nos toca de cerca como familia. Nuestras hijas ya adultas, todas ellas, algunas terminando su educación universitaria, otras ya en la fuerza laboral, tienen objeciones, incluso la que asiste a la iglesia también tiene algunas objeciones acerca de lo que está sucediendo en nuestras comunidades de fe y queremos escuchar de ellas. Así que vamos a hacerles algunas preguntas. La primera pregunta es, por supuesto, afirmar su fe, así que les preguntamos si verdaderamente ellas se consideran cristianas y esto es lo que nos dijeron. En la definición simple de si creo que Jesucristo fue una persona que existe aquí en este mundo, sí. Una manera de ponerlo en categoría más específica, no tengo respuesta, pero diría que en una manera muy simple, sí. La respuesta es sí. Yo diría que sí. Yo siempre he creído en Dios y crecí yendo a la iglesia con mis papás. Entonces yo sí diría que soy cristiana. Sí, yo soy cristiana, porque yo creo que Dios murió por nosotros, que murió por nuestros pecados y que regresó por nosotros y nos salvó. La segunda pregunta que teníamos para ellas era cuáles son las objeciones a esa asistencia a la iglesia, por qué no están involucradas en la iglesia, e incluso cuando lo están, cuáles son las objeciones que tienen a cómo la iglesia se desarrolla. Y aquí también pues nos pusieron en cierta situación difícil porque fueron totalmente honestas. Estas son algunas de las respuestas. Muy sinceras. Sí, fueron muy sinceras, como vamos a ver a continuación. Yo voy a la iglesia para aprender más de Dios y estudiar la Biblia y para entender la Biblia. Yo creo que primeramente ahorita, porque estoy en la universidad, nunca hice tiempo para ir a buscar iglesias cerca de mí. No sé por qué no lo he hecho una prioridad, pero eso probablemente es la razón más grande para mí.
pero también como que a veces me da un poco de miedo ir a una iglesia y que me traten mal o algo así. No, no sé, es que yo creo que hay muchas iglesias que tratan de intimidarte para que hagas lo que ellos creen que es lo mejor en vez de tratar de tener conversaciones. Y también sé que hay muchas iglesias donde la gente no es tanto que quieren hablar y quieren enseñarte así nada más, pero un poco te quieren forzar a creer lo que ellos creen también. Y yo creo que a veces pensar así o pensar que eso va a pasar me da un poco de miedo ir a una iglesia que me hablen así, algo, no sé. La primera razón por cual no voy a la iglesia es porque no he encontrado una iglesia. Hace un tiempo hice una búsqueda y los lugares en cuales me encontré no eran lugares donde me sentía conectada a Dios, entonces no me quedé ahí. Experiencias buenas, ninguna mala, solo no algo que me atraía a mí. No voy a la iglesia en general o no pongo un esfuerzo para encontrar una iglesia. Creo que como una persona joven, la idea de una institución no es algo que me atrae. He tenido muchas experiencias donde la institución es lo que me ha hecho mal, como mujer, como latina, como otras cosas. Y no sé, la iglesia en el mundo moderno en el cual yo vivo está muy basada en la política conservadora. Creo que también algo que me ha afectado es que tengo una nostalgia con la iglesia, donde cuando era muy pequeña era como una familia extendida. Y claro, el mundo es más fácil cuando eres pequeño y todos te aman porque eres pequeño. Cuando crecí es algo que ya no cabía en mi vida. También muchas veces me siento que los valores cristianos americanos están muy alineados con los valores conservadores. Yo creo que eso puede hacer que las mujeres se sientan limitadas. No todas queremos que nos vean solo como cuidadoras o como si siempre tuviéramos que estar en un rol sumiso. Siento que en muchas iglesias se enfocan más en esa parte de la sumisión y no se habla lo suficiente de todas las mujeres fuertes que hay en la Biblia. Porque no las incluyen, por eso se van. Porque no se sienten incluidas. Si yo no me siento incluida en un grupo, en la escuela, donde sea, yo no quiero estar ahí. A mi generación no nos gusta ser sumisos como las otras generaciones. Yo creo que por eso se van. Por esa razón también siempre me he considerado una persona más espiritual que religiosa. Siento que muchas veces la gente se esconde detrás de la religión para justificar el odio. Siempre he dicho que Jesús fue amigo de los pobres y de las prostitutas antes que de los ricos y poderosos, porque ellos no eran humildes en sus acciones. Eso para mí es un gran parte de la razón que a veces es difícil para mí estar en una iglesia. Bueno, es algo que es difícil para nosotros aceptar primero como padres, ¿verdad? Escuchar algunas de estas razones y como padres que desearían que sus hijos estuvieran involucrados también en el servicio cristiano, estuvieran involucrados en la iglesia, que al final de cuentas creemos es la visión de Jesucristo para su comunidad. Es como Jesucristo se imaginó la comunidad que él iba a fundar. Así que es un poco difícil para nosotros escuchar esto, pero tenemos que admitir, yo por lo menos cuando estaba escuchando algunas de sus razones, estaba pensando que hay cierta coincidencia en cuanto a muchas de las carencias que apuntan en las comunidades de fe. Y es un cambio muy interesante que el artículo apunta, porque siempre hemos considerado, particularmente en nuestra cultura hispana, en nuestra Iberoamérica, de que la iglesia era cosa de mujeres. La verdad que sí, yo leyendo este artículo y escuchando a las niñas, iba a decir, pero ya son señoritas. Son mujeres ya. Ya son mujeres. Estaba recordando mi adolescencia en Guatemala y cómo la iglesia estábamos llena de mujeres al punto de que con mis compañeras
mis hermanas en fe de mi propia edad, de mi misma edad, entre los 20 años ya cuando estábamos viendo, y especialmente en la cultura latina, ¿no? Que a los 25 ya tenemos que estar casadas, si no, el tren nos deja, ¿no? Y ver la ausencia de hombres en la iglesia, Ajá. ver la ausencia de los muchachos y decir, ok, pero es que no hay muchachos en la iglesia, ¿con quién me voy a casar? Y leyendo este artículo, donde ahora es al revés, me siento reflejada en lo que las muchachas dijeron, porque cuando yo vine aquí a los Estados Unidos, de venir de Guatemala, donde mi pastor en Guatemala involucraba a hombres y mujeres en la conducción del servicio, donde había mucha participación de las mujeres, no solo en la cocina, no solo como maestras, sino dramas. Como maestra de niños. Como no maestra de niños, maestra de adultos. No. Hombres. Siempre maestra de niños, sí. Teníamos mucha participación en el teatro porque a mi pastor le gustaba escribir y hacer obras de teatro. Pero cuando vengo aquí y estoy en la iglesia y participo, veo una dinámica totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada, ¿no? Aquí era la dirección, los hombres. La dirección del servicio, los hombres. La prédica, los hombres. En la conducción de la alabanza sí habían algunas mujeres. Y yo platicando con el pastor de aquí, de Chicago, le digo, he notado, ya después de cierto tiempo que yo estuve aquí, he notado que en la dirección solo hay hombres y se rotan los mismos y solo hombres, y las mujeres, ¿por qué no? Yeah. ¿Dónde está la participación de las mujeres? Es curioso porque el proverbial machismo se aplica a nuestros países y no al mundo desarrollado y a los Estados Unidos, pero las iglesias que hemos frecuentado son iglesias tremendamente conservadoras, así muy que la crítica de por qué no hay un rol más prominente de la mujer en el ministerio, sin llegar, ¿verdad?, a la objeción que muchos conservadores tienen de que el púlpito no le pertenece a la mujer, ¿verdad? Ese es un tema para otra ocasión. Así es. Pero sin llegar a eso habría muchas otras oportunidades que nos están dando. Yo creo que el artículo está explorando algunas razones detrás de esa tendencia, incluyendo la frustración y el cinismo que lleva a muchas mujeres jóvenes a abandonar la iglesia, ¿no? O sea, hay actitudes también que no son correctas, ¿verdad? La orientación política, la orientación cultural pudiera estar también contribuyendo a esa división donde las mujeres parecen ser más progresistas que los hombres. Sí. Y ahora tenemos a los varones muy conservadores políticamente, socialmente, ¿verdad? Y también la llamada polarización cultural, que nuestras hijas pues se encuentran en medio de todo eso. Así que creo que por otro lado, el por primera vez haber preguntado directamente a nuestras hijas, ¿no?, cuáles son sus objeciones a la iglesia, o incluso la más pequeña que dijo que sí iba, que sí era cristiana, que sí iba, y lo dijo contundentemente. También tiene objeciones, ¿verdad? También se siente a veces que no es incluida o que los temas que se tocan no tienen que ver con ella, ¿verdad? Y eso es preocupante. Yo creo que, por un lado, se lamenta tener que escuchar esas realidades que vengan de la boca de ellas. Por otro lado, nos invitan a algún tipo de reflexión acerca de las necesidades que esta generación más jóvenes de mujeres están teniendo y que de alguna manera... No lo estamos tomando en cuenta, ¿no? No la estamos tomando en cuenta. No le estamos dando el cuidado. Realmente creo que el artículo y lo que las muchachas dijeron refuerza realmente lo que está pasando. Es una realidad de lo que está pasando en nuestras iglesias, que estamos abandonando a un grupo para atender a otro grupo. Y creo que, como hemos mencionado, que sí es importante que le demos énfasis, que nos preocupemos por este otro grupo que por primera vez está abandonando la iglesia y que el Señor Jesús siempre tomó en cuenta. El Señor Jesús no discriminó a nadie y Él atiende a las mujeres, y el artículo también lo dice, que Él cuidaba a las mujeres, las respetaba, las tomaba en cuenta y las llamaba. Porque al final somos todos iguales a los ojos de Dios. Y lo hacía de una manera que era contracultural, que es algo que también el artículo menciona. Interesantemente, estamos leyendo de esta muchacha que, a diferencia de algunas de nuestras hijas, decide quedarse en la iglesia, aunque reconoce todas estas objeciones y las valida, ¿no? Que de alguna manera hay una necesidad de que la iglesia
se ponga en la mira de juicio, se autoevalúe y mire realmente si está llegando a esta comunidad de mujeres jóvenes que están saliendo. Y al final, eso es lo que hace poderoso este artículo, que esta muchacha está viendo lo que está pasando, lo que su generación está haciendo, lo que su género está haciendo, y ella toma la decisión que dice, no, ustedes se van, yo lamento que ustedes se vayan, pero alguien, al final, alguien tiene que hacer algo. Entonces es interesante ver cómo ella se resiste a, como hemos dicho, a experimentar lo que se están experimentando en las iglesias, pero ella toma la decisión de quedarse y decir, no, yo me quedo porque tengo que expresar, tengo que hacer algo para cambiar esto. Yeah. Y eso es algo muy positivo. Muy la contribución. Claro. Y realmente el llamado de Dios de que esta comunidad que Cristo se imaginó es trabajo de todos nosotros, ¿no? Exacto. Así que le vamos a dar el artículo a nuestras nenas para que lo lean, a nuestras hijas para que lo lean, a ver qué tienen que decir. Pero la última pregunta que le hicimos a ellas fue, ¿qué tendría que cambiar en ti para que la iglesia sea una opción? Y no quisimos decir nada más qué tiene que cambiar la iglesia. Preguntamos primero qué tiene que cambiar en ti, reconociendo que también hay algo ahí, porque ciertas ideas, la concepción de lo que es el hombre y de lo que es la mujer en nuestro mundo contemporáneo muchas veces está en contraposición a lo que la Biblia dice que somos, ¿verdad? Entonces le preguntamos, las desafiamos y le dijimos qué tiene que cambiar en ti, en primer lugar, y luego qué cambiaría en la iglesia. Y queremos escuchar también lo que ellas tenían que decirnos. Good question. Good question. No sé, yo creo que yo también soy un poco más cerrada y un poco necia, ¿no? Así como que no me gusta que me digan cosas. Y yo creo que la iglesia un poco sí se trata de eso, no tanto lo que tienes que hacer, pero lo que sería bueno. Y a veces eso es difícil escuchar, ¿no? Especialmente yo creo que muchachas de mi edad somos necias, a veces sí somos necias, pero también a lo mejor la gente de tu edad tampoco no tienen tanta paciencia para nosotras. Igualmente nosotros no tenemos paciencia para ustedes. ¿Qué cambiaría en mí? Creo que lo que cambiaría en mí sería, a lo mejor no perdono lo suficientemente fácil. Debería no centrar la iglesia tanto en mí misma o cómo me afecta directamente solo a mí. Al final el punto de iglesia, el punto de comunidad es que es algo más grande que ti mismo. En mi iglesia yo cambiaría que solo hay hombres en el liderazgo. Yo añadiría mujeres. Eso es todo. Bueno, cada iglesia es diferente. Yo no voy a andar criticando cada iglesia con cual me he encontrado solo para decir que deberían de cambiar, porque al fin del día yo no sé mucho de cómo manejar una iglesia. Creo que una iglesia o un tipo de iglesia que me gustaría sería... A veces me encuentro con mis amigos, no siempre los domingos, pero cuando me encuentro con mis amigos dedicamos un poco de tiempo de solo pensar en lo que creemos o recordarnos de historias de la Biblia o hablar de algo que alguien leyó en un capítulo reciente. Algo más cercano a eso, más informal. Creo que para mí y mis gustos me gustaría algo más pequeño, algo más personal e informal. A veces en espacios grandes, cuando hay muchas personas que no se conocen uno al otro, uno se pierde. Cuando yo estoy conectando con personas, prefiero poder contar cuántas personas hay en el cuarto. Y creo que a lo mejor también solo es por cómo crecí. Entonces es donde yo me siento confortable y me acuerdo de cómo era creer en Dios antes de que se me complicara la vida como adulta. Yo creo que sería bueno que las iglesias empiecen a alcanzar más a la gente joven. Yo creo que eso sería bueno. Muchas veces que yo he escuchado sermones, sí hay cosas que yo puedo escuchar, decir si eso me hace sentido, lo entiendo, lo puedo aplicar a mi vida, pero muchas veces no. A mí no me interesa, no son cosas que yo siento me aplican a mí. Yo creo que es difícil de luego volver a escuchar algunas de las propuestas de nuestras hijas, ¿verdad? Pero algunas tienen mucha razón, son espacios
de introspección, de análisis, de crítica, de autocrítica, si queremos llamarlas así. Y son voces que necesitamos escuchar y quizás acciones que debemos tomar. Y de nuevo, como decíamos, el artículo nos agradó porque esta joven mujer decide que a pesar de todas sus objeciones, continúa en la iglesia. Un artículo que le vamos a hacer llegar a nuestras hijas para que lo lean. Pero que también anima a su propia generación. Les anima a que regresen a las Escrituras, a que vean que su mirada tiene que estar puesta en el Señor Jesucristo al final de cuentas, ¿no? Porque muchas veces queremos una iglesia perfecta y desafortunadamente no existe iglesia perfecta. Existe nuestra actitud, que es lo que esta muchacha, esta joven, está haciendo, ¿no? Tener una actitud positiva, una actitud de compromiso, una actitud de ver al Señor Jesucristo antes de que no me están atendiendo. Aquí no me dejan hablar, aquí no hay algo para mí, no hay lo que yo quiero, esto no me gusta por esto, no. Ella quiere cambiar y al final de cuentas eso es lo que todos tenemos que hacer, que es lo que nosotros tenemos que cambiar en nosotros para poder ayudar a nuestra comunidad de fe también. Y es lo que Jesucristo nos pone por delante. Así que si en el día de hoy te encuentras escuchándonos como una joven mujer de esta generación Z, entre 13 y 30 años, es una generación que abarca un buen rango de edad, pero una mujer joven, y te resuena todo esto, nos encantaría saber de ti, que nos des tu opinión, que interactúes con nosotros, que participes de esta conversación. Y quizás si estás en desacuerdo, a lo mejor no eres una mujer joven, eres una persona ya en posiciones de liderazgo en tu iglesia, también con estas necesidades que surgen, pues también te damos la bienvenida a nuestra conversación. La invitación es que te suscribas a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. En Apple, Google y Spotify encontrarás además los enlaces a algunos recursos que mencionamos en esta conversación, sobre todo este artículo que también puedes compartir. Podrás dejar tus comentarios, que valoramos siempre mucho, y encontrar en nuestros archivos otros temas que también pudieran ser de tu interés. Te animamos a que compartas en tus redes sociales esta conversación, este podcast, y que invites a otros a ser parte de la misma. Encontrarás también esos enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos, y también a Karina por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias también por el trabajo que se hace tras bastidores. Nuestra gratitud va para ti también, Karina, y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.